En el extremo sur de Europa hay una línea de 14 kilómetros de ancho. Durante 30 años, una familia española decidió quién la cruzaba, qué cruzaba con ella y cuánto costaba el permiso. No eran terroristas, no eran guerrilleros, eran vecinos. Y cuando cayeron, medio continente se enteró de que había estado durmiendo con la puerta abierta. La noche en que los agentes encontraron 5 toneladas de cocaína bajo sacos de fertilizante en un patio de la línea de la Concepción, el propietario de la finca estaba en un bar a 200 metros, tomando café. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un alijo, es la historia de cómo una familia convirtió la frontera sur de Europa en su propio peaje privado durante 3 décadas y cómo el Estado español tardó 30 años en presentar la factura. Hay un lugar en el mapa donde Europa termina de forma abrupta. No con montañas ni con ríos, sino con 14 kilómetros de agua fría y oscura que separan 2 continentes. El Estrecho de Gibraltar. En sus orillas viven ciudades que parecen olvidadas por el progreso industrial, pero que son, en realidad, algunos de los puntos más estratégicos del planeta. Por sus aguas pasan cada año más de 100.000 barcos mercantes. Por sus costas, durante décadas, pasó también la mayor parte de la cocaína que consumió Europa occidental. Y en el centro de ese sistema, desde los años 80 hasta bien entrado el siglo XXI, estaba una sola familia, los Mena. El nombre no suena a mafia siciliana ni a cartel latinoamericano. Suena a lo que era, una familia del campo de Gibraltar. Gente del barrio, conocida en la zona, que comenzó con el contrabando de tabaco cuando eso era casi una tradición popular y que terminó coordinando operaciones de cocaína con los carteles más sofisticados de Colombia y las mafias más antiguas de Italia. Su ascenso no fue el de un villano de película. Fue el de una empresa que encontró un nicho de mercado, lo dominó y luego lo amplió hasta que la escala hizo imposible ignorarlos. La línea de la Concepción, Algeciras, la bahía de Gibraltar. Estos no son solo topónimos en un mapa. Son los eslabones de una cadena logística que durante 30 años movió mercancías ilegales con una eficiencia que habría enorgullecido a cualquier empresa de distribución multinacional. El clan de los Mena no operaba en las sombras porque fuera torpe. Operaba en las sombras porque las sombras las había diseñado él mismo. Para entender la caída, hay que entender primero la construcción. Para entender la construcción, hay que ir al principio. Y el principio, como casi todo en esta historia, huele a tabaco rubio de contrabando y a salitre del estrecho. Pero antes de llegar al origen, hay un dato que necesitas saber. En su mejor momento, el clan de los Mena no solo controlaba la frontera, controlaba a quienes debían vigilarla. Hubo una época en que los niños del campo de Gibraltar crecían viendo cómo sus padres descargaban fardos de tabaco en playas sin nombre y los adultos del barrio los aplaudían por ello. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es cómo esa cultura, esa normalización del contrabando como forma de supervivencia, fue el caldo de cultivo perfecto para que los Mena construyeran el mayor imperio criminal de la frontera sur de Europa. Y lo más perturbador no es lo que hicieron, es cuánto tardó alguien en intentar detenerlos. Para comprender el nacimiento del clan hay que comprender el territorio. El campo de Gibraltar es una comarca de Cádiz enclavada en uno de los extremos más estratégicos de Europa, pero también uno de los más castigados por el desempleo estructural. A finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, la tasa de paro en municipios como la Línea de la Concepción superaba con frecuencia el 30%. No había industria, no había turismo de masas, había el mar, había Gibraltar al lado y había décadas de tradición extraperlistia que nadie quería perseguir demasiado en serio. El tabaco llegaba desde la colonia británica en volúmenes imposibles para el consumo local. Cigarrillos que costaban 3 veces menos que en el mercado español oficial cruzaban la verja de Gibraltar en maletas, en mochilas, bajo abrigos, en los bolsillos de hombres y mujeres que hacían ese trayecto 20 veces al día. Era el contrabando hormiga, pequeño, masivo, socialmente tolerado. Quien se dedicaba a eso no era un criminal a los ojos del vecindario. Era alguien que se buscaba la vida. Y en ese ecosistema, los Mena no inventaron nada. Lo heredaron. La familia emergió en ese entorno con una diferencia fundamental respecto a la mayoría de los contrabandistas de la zona: la capacidad de escalar.
Mientras otros individuos movían fardos de forma artesanal y solitaria, los MENA comenzaron a construir una estructura. Primero fue la coordinación de rutas, después la captación de colaboradores, más tarde la creación de puntos de descarga seguros y redes de distribución interior. Lo que empezó como una actividad de subsistencia comenzó a adquirir la forma de una organización. La tolerancia social fue su primer escudo. En barrios donde la economía sumergida era la única economía real, el hombre que financiaba la verbena del pueblo, que pagaba las medicinas de un vecino enfermo, que daba trabajo a los hijos de los desempleados, no era percibido como un delincuente, era percibido como un benefactor. Los MENA entendieron ese mecanismo antes que nadie. La legitimidad social no se compra con dinero solo, se compra con presencia, con reciprocidad, con la apariencia de pertenecer a la comunidad en lugar de parasitarla. Había también algo más profundo en ese vínculo, una narrativa compartida. En el campo de Gibraltar, el Estado había sido históricamente una presencia asociada a la privación. La frontera con Gibraltar era el recordatorio permanente de una soberanía incompleta. La Guardia Civil era la institución que perseguía a los extraperlistas que llevaban pan a sus familias. El fisco era el que reclamaba impuestos en territorios donde la economía formal era raquítica. En ese contexto, quien burlaba al Estado no era un criminal, era alguien que ejercía una forma de justicia distributiva informal. Y los MENA supieron instalarse exactamente en ese espacio de significado cultural, convirtiéndose en los herederos naturales de una tradición de resistencia que era, en realidad, el sustrato perfecto para un negocio criminal de largo plazo. Así construyeron su primer muro de protección, no de hormigón, de vecinos que no sabían nada o que sabían todo y preferían no recordarlo. La transición del tabaco hacia el hachís no fue una decisión tomada en una reunión secreta, fue una evolución natural de infraestructura. Las mismas embarcaciones que cruzaban el estrecho cargadas de cartones de Marlboro podían cruzarlo cargadas de bloques de resina marroquí. Las mismas rutas, los mismos hombres, los mismos puntos de descarga. La única diferencia era el margen de beneficio, que en el caso del cannabis era varias veces superior. Para una organización que ya tenía la logística operativa, fue simplemente una cuestión de aritmética. Y después del hachís vino la cocaína. Ese salto sí fue una decisión. Y fue la decisión que transformó a los MENA de una organización criminal regional en un actor de escala transnacional. Porque la cocaína no llega sola desde los Andes. La cocaína llega a través de alianzas, de acuerdos, de garantías, y para establecer esas alianzas, los MENA tuvieron que demostrar que podían manejar la operación más compleja del negocio, la recepción y distribución de grandes volúmenes en uno de los pasos marítimos más vigilados del mundo. Lo demostraron. 30 años de historia familiar estaban a punto de convertirse en el manual operativo del narcotráfico europeo. Hay operaciones que los agentes de la Guardia Civil reconstruyeron años después, cuando ya tenían acceso a los registros intervenidos, en las que los MENA coordinaban simultáneamente 3 descargas en puntos distintos de la costa, mientras otro equipo hacía circular vehículos señuelo en las carreteras del interior. Lo que estás a punto de escuchar es cómo una familia de la línea de la Concepción construyó una red operativa que ni la DEA ni Europol lograron desmantelar en su totalidad durante más de 2 décadas. Porque esto no era crimen, era ingeniería. Para entender el sistema de los MENA hay que olvidar la imagen popular del narcotraficante. Olvida al hombre con cadena de oro y pistola en la cintura. Lo que construyó esta organización no tenía que ver con esa estética, tenía que ver con procesos, con redundancia, con compartimentación. Era, en términos funcionales, una empresa de logística transnacional con un producto ilegal, y como cualquier empresa de ese nivel, tenía proveedores, rutas, almacenes, distribuidores, departamento financiero y, lo más importante, un sistema de gestión de riesgos. El primer eslabón de la cadena era Colombia. La relación con el Clan del Golfo, la estructura criminal más poderosa de Colombia tras la desintegración de los grandes carteles, no era accidental. El Clan del Golfo controlaba la producción en las regiones del Urabá antioqueño y necesitaba puntos de entrada seguros en Europa. Los MENA ofrecían exactamente eso, una infraestructura de recepción en la costa sur de España con un historial probado de operaciones exitosas. La cocaína que llegaba a sus manos tenía una pureza superior al 90%.
lo que en el mercado negro europeo multiplicaba el valor de la mercancía de forma exponencial. Pero la recepción era solo el primer problema. El segundo problema era la escala. Cuando se habla de alijos de toneladas, no de kilogramos, las opciones logísticas se reducen drásticamente. Los MENA utilizaban dos métodos principales. El primero era el sistema de gancho ciego en el puerto de Algeciras. La cocaína llegaba camuflada en contenedores de carga legítima, frutas tropicales, materiales de construcción, maquinaria industrial, sin que los propios transportistas supieran qué llevaban. El segundo método era la descarga directa en playas mediante embarcaciones de alta velocidad que cruzaban el estrecho en menos de 15 minutos. 15 minutos. En ese tiempo, una patrullera convencional de finales de los 90 no podía ni desplegar. Las gomas, los barcos inflables con motores de 300 caballos que los MENA utilizaban para las descargas nocturnas eran prácticamente indetectables con los medios de vigilancia de la época. Volaban sobre el agua sin apenas dejar rastro térmico. Conocían cada palmo de la costa, operaban sin luces y llevaban años perfeccionando las rutas de aproximación hasta convertirlas en algo cercano a una ciencia exacta. La tercera capa del sistema era la distribución continental. Una vez en tierra española, la cocaína no se quedaba en el campo de Gibraltar. Entraba en una red de transporte que la llevaba hacia los principales mercados de consumo del norte de Europa. Los Países Bajos, específicamente Róterdam y Ámsterdam, funcionaban como el gran hub de redistribución. La droga viajaba por carretera en vehículos de transporte de productos perecederos, frutas y verduras del sur de España hacia el centro de Europa. Una ruta tan habitual y tan voluminosa que era imposible revisar cada camión. Los compartimentos ocultos, las caletas, habían evolucionado hasta niveles de sofisticación que requerían detectores especializados para localizarlos. Y en Italia esperaba la 'ndrangheta, la mafia calabresa que para entonces controlaba gran parte del mercado de cocaína en Europa occidental, utilizaba la infraestructura de los MENA como punto de entrada alternativo cuando la saturación de los puertos italianos hacía arriesgado mover mercancía directamente. Esta alianza no era solo un acuerdo comercial. Incluía intercambio de inteligencia táctica, sistemas de comunicación encriptados que desafiaban durante años las capacidades de interceptación de Europol y un protocolo de emergencia para redistribuir rutas cuando alguna se veía comprometida. 3 continentes, 3 organizaciones, una sola familia en el centro. Pero el triángulo Colombia-España-Italia necesitaba un cuarto vértice para funcionar con esa durabilidad, la protección informativa. Los MENA habían desarrollado un sistema que los investigadores tardaron años en entender del todo. No se trataba solo de vigilar a la policía, se trataba de vigilar a quienes vigilaban a la policía. La organización mantenía equipos rotatorios en puntos elevados de la costa, con equipos de visión nocturna y comunicaciones encriptadas, capaces de detectar el despliegue de patrulleras con suficiente antelación como para abortar una operación y dispersar las embarcaciones antes de que hubiera pruebas materiales. Era, en terminología de inteligencia, una vigilancia de vigilancia. Y funcionó durante años con una eficiencia que dejó a los analistas de la Guardia Civil genuinamente desconcertados. Había también una dimensión humana en ese sistema de protección que ningún radar podía reemplazar. La red de colaboradores que los MENA habían tejido a lo largo de 3 décadas no estaba formada principalmente por delincuentes. Estaba formada por personas ordinarias que en algún momento habían recibido un favor o que temían las consecuencias de no prestar uno. El mecánico que veía pasar un convoy y miraba hacia otro lado. La mujer del bar que escuchaba a 2 guardias hablar de un operativo. El empleado de un organismo público que procesaba un expediente y notaba algo que no debía notar. Nadie se sentía cómplice, todos lo eran. La compartimentación fue otro de los pilares estructurales del sistema. Ningún eslabón de la cadena conocía la totalidad de la operación. El conductor del camión de reparto sabía solo su ruta y su punto de entrega. El encargado del almacén intermedio sabía solo lo que entraba y salía de su instalación. El gestor financiero de las sociedades pantalla sabía solo los números que procesaba, no de dónde venían ni a dónde iban en última instancia. Esta segmentación radical del conocimiento hacía que incluso cuando alguien era capturado, la información que podía proporcionar fuera estructuralmente limitada. Un confidente que solo ve su parcela no puede revelar el mapa completo. Era brillante. Y durante décadas fue imbatible. Pero ningún sistema es permanente si no resuelve el problema que destruye a todos los imperios criminales: el dinero.
El efectivo generado por operaciones de esta escala no puede vivir en maletines bajo la cama. Necesita transformarse, necesita volverse invisible. Y para eso, los MENA habían construido una capa adicional al sistema, quizás la más sofisticada y la más duradera de todas. El dinero del narco no se esconde. Se convierte en ladrillo, en licencias de hostelería, en contratos con el ayuntamiento. Y cuando el dinero se vuelve cemento, ya no tiene dueño. Hay un momento en que los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se dan cuenta de que los números no cuadran, no los números del narcotráfico, los números del urbanismo. En municipios del litoral gaditano donde el desempleo supera el 30%, alguien está construyendo bloques de apartamentos, reformando locales, abriendo restaurantes. Y ese alguien paga siempre en efectivo. Lo que estás a punto de escuchar es cómo el dinero del estrecho se convirtió en el esqueleto de ciudades enteras y cómo ese esqueleto comenzó a resquebrajarse desde adentro. El blanqueo de capitales fue, durante años, el eslabón más invisible del sistema. La cocaína generaba márgenes brutales. Una operación de 5 toneladas con una pureza del 90%, cortada y distribuida a nivel minorista en Europa del Norte, podía multiplicar por 10 su valor original. Ese dinero no podía permanecer en efectivo, y en el campo de Gibraltar, donde la economía formal era frágil y las transacciones en efectivo eran culturalmente normales, encontraba el terreno perfecto para desaparecer. La herramienta principal fue el ladrillo. Las promociones inmobiliarias financiadas por el clan transformaron literalmente la fisonomía de varios municipios del litoral gaditano durante los años 90 y la primera década del 2000. Bloques de apartamentos, viviendas unifamiliares, locales comerciales que se levantaban con una velocidad inverosímil para el contexto económico de la zona. Los negocios de hostelería, bares, restaurantes, chiringuitos de playa absorbían efectivo con naturalidad porque el sector es intrínsecamente intensivo en dinero en metálico. Y las empresas pantalla en el sector del transporte servían el doble propósito de blanquear capital y sostener la propia logística de distribución. Pero el blanqueo tenía un límite que los MENA sabían perfectamente. Necesitaba complicidad institucional. Las investigaciones judiciales posteriores revelaron lo que muchos en la zona sospechaban desde hacía tiempo. El clan de los MENA no operaba en un vacío institucional. Contratos de obra pública adjudicados a empresas vinculadas al clan, licencias de actividad tramitadas con una agilidad inusual, informaciones sobre operativos policiales que llegaban a la organización antes de que los agentes desplegaran. No era una conspiración monolítica. Era una red de pequeñas complicidades, de silencios comprados, de favores intercambiados que constituían un sistema de corrupción distribuida, mucho más difícil de desmantelar que una jerarquía corruptiva clara. El juez que mira para otro lado una vez. El funcionario que firma el expediente sin revisar. El agente que pasa un dato por un teléfono sin tarjeta. Ninguno de ellos cree que está cometiendo un crimen mayor. Ninguno de ellos entiende que es una pieza más de un engranaje que mueve toneladas de cocaína. Así funcionaba el sistema. Y así habría seguido funcionando indefinidamente de no ser por dos factores que los MENA no podían controlar. El primero era tecnológico. En 1999, el Estado español comenzó la implementación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, una red de radares, cámaras de largo alcance y sensores térmicos desplegados a lo largo del litoral peninsular con el objetivo específico de detectar las embarcaciones de los traficantes. El SIVE fue diseñado precisamente para neutralizar la ventaja operativa de las gomas. Los radares térmicos podían detectar el calor de los motores de alta potencia incluso en noches sin luna, a varios kilómetros de distancia, con suficiente antelación como para alertar a las patrulleras y coordinar una interceptación. Los MENA habían construido su invulnerabilidad sobre la invisibilidad nocturna. El SIVE se la quitó. La implementación fue gradual y la organización tardó en adaptarse. Los primeros años de despliegue del sistema coincidieron con un aumento significativo en las incautaciones de alijos en el estrecho. Las rutas que durante una década habían sido prácticamente infalibles se volvieron impredecibles. El margen de error, que antes era casi nulo, comenzó a crecer. Y con él, los costes operativos y las tensiones dentro de la propia organización. El segundo factor era internacional. En Colombia, la captura de alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo,
no solo fue un golpe al narcotráfico colombiano, fue un golpe directo a la cadena de suministro de los MENA. La estructura que garantizaba el flujo constante de cocaína de alta pureza hacia España comenzó a fragmentarse. Los tiempos de entrega se alargaron, la pureza de la mercancía bajó, y con ella el valor en el mercado europeo y, lo que es más grave, la capacidad del clan para cumplir sus compromisos con los socios italianos. Una deuda con la 'Ndrangheta no es como una deuda bancaria. No hay un proceso de renegociación. No hay un periodo de gracia. Hay consecuencias. Las tensiones entre los MENA y sus socios italianos comenzaron a generar fracturas internas. Miembros de la organización que percibían el deterioro de la posición del clan empezaron a valorar sus opciones. Y en el mundo del crimen organizado, cuando alguien empieza a valorar sus opciones en silencio, la siguiente conversación a menudo es con un fiscal. El sistema más sofisticado que ha visto el Estrecho en 30 años estaba empezando a devorar a sus propios arquitectos. La noche anterior al primer gran operativo coordinado contra el clan, un confidente que llevaba 2 años infiltrado en la red de distribución interior grabó, sin saber que lo estaba haciendo, la conversación más importante de toda la investigación. Lo que estás a punto de escuchar es el final de 30 años de impunidad y el comienzo de algo que nadie en las fuerzas de seguridad españolas se atrevía a admitir: que desmantelar los MENA no iba a resolver el problema, solo iba a transformarlo. La desarticulación del clan de los MENA no fue un operativo, fue una campaña, una acumulación de años de trabajo de inteligencia en la que participaron la Guardia Civil, la Policía Nacional Española, la DEA norteamericana y Europol, que fue construyendo pacientemente el mapa de la organización desde sus perímetros exteriores hacia el núcleo familiar. La metodología fue la del reloj de arena. Primero se identificaron y arrestaron los eslabones más periféricos, los conductores de los vehículos de transporte, los encargados de los puntos de descarga en las playas, los gestores de los almacenes intermedios. Cada detención generaba presión sobre el siguiente escalón. Cada procesamiento judicial producía documentación que los investigadores analizaban en busca de conexiones hacia arriba. No era un proceso rápido, era un proceso metódico, diseñado para no alertar a la cúpula hasta que la red de evidencias fuera lo suficientemente densa como para hacer imposible la exculpación. La pieza clave fue la tecnología de comunicaciones. Durante años, los MENA habían utilizado sistemas de encriptación que les proporcionaban sus socios italianos, dispositivos de comunicación segura que hacían prácticamente imposible la interceptación en tiempo real. Pero la tecnología evoluciona en ambas direcciones. Las agencias de inteligencia europeas desarrollaron, en colaboración con sus pares norteamericanos, capacidades de descifrado que eventualmente lograron penetrar las comunicaciones del clan. No de forma inmediata, no de forma completa, pero con suficiente profundidad como para confirmar lo que los investigadores ya sospechaban, que la estructura de la organización alcanzaba a personas en posiciones institucionales que nunca habían sido formalmente investigadas. Los operativos finales se ejecutaron en coordinación. Múltiples equipos, múltiples ubicaciones, múltiples jurisdicciones, activados casi simultáneamente para evitar que la notificación de una detención alertara a los demás. Las entradas en los domicilios de los principales miembros del clan se produjeron en horas de la madrugada, cuando la capacidad de reacción es mínima y la posibilidad de destrucción de pruebas se reduce al máximo. Lo que encontraron los agentes en esas viviendas no fue el botín ostentoso del narcotraficante de película, fue documentación, contabilidades paralelas, registros de operaciones, el archivo de una empresa que había funcionado durante décadas y que alguien, en algún momento, había decidido no quemar. Ese fue el error final. Porque en esa documentación estaban los nombres, no solo los nombres de los miembros del clan, los nombres de los contactos, los registros de los pagos, las fechas de las reuniones, el rastro financiero que conectaba las operaciones de narcotráfico con las inversiones inmobiliarias, con los negocios de hostelería, con las sociedades pantalla del sector transporte. Era la contabilidad completa de 30 años de una corporación criminal, y los investigadores tardaron meses en procesarla en su totalidad. Las condenas fueron múltiples y significativas. Pero el verdadero impacto de la caída de los MENA no se midió en años de prisión, se midió en lo que ocurrió después. Porque cuando una organización de esa escala desaparece, no deja un vacío, deja un territorio.
Y ese territorio no permanece vacío mucho tiempo. La fragmentación del clan generó lo que los especialistas en seguridad denominan atomización criminal. Las estructuras menores que habían operado bajo el paraguas de los MENA, que habían disfrutado de su protección y su infraestructura, se vieron de repente sin coordinación central y sin los acuerdos internacionales que garantizaban el suministro y la distribución. Algunas desaparecieron, otras se reconvirtieron, pero muchas intentaron ocupar el espacio dejado por el clan con los únicos recursos que tenían: violencia y precipitación. El resultado fue un periodo de mayor caos e imprevisibilidad en el campo de Gibraltar. Paradójicamente, la zona se volvió más peligrosa tras la caída de los MENA que durante su dominación, porque el clan, con toda su criminalidad estructural, había mantenido una cierta regulación del territorio. Había conflictos que no permitía, había excesos que controlaba, no por altruismo, sino porque la violencia visible atrae la atención institucional y la atención institucional interrumpe el negocio. Las células menores que lo sustituyeron no tenían esa sofisticación, no tenían esa perspectiva de largo plazo, solo tenían urgencia. El estrecho seguía siendo el mismo, el agua seguía siendo la misma, solo habían cambiado los nombres de quienes cobraban el peaje. Hay edificios en el campo de Gibraltar que fueron financiados con dinero del narcotráfico y que hoy siguen en pie. Hay empresas que nacieron como blanqueo y que hoy son negocios legales con décadas de historia. Hay carreras políticas que se construyeron sobre silencio comprado y que nunca tuvieron que rendir cuentas. Lo que vas a escuchar ahora no es el final de la historia de los MENA. Es la advertencia de que algunas historias no terminan con los arrestos. 30 años. Ese es el número que define el caso de los MENA y que debería obligar a hacerse preguntas incómodas. No sobre el clan en sí, sino sobre el sistema que lo permitió. 30 años en los que una organización criminal operó en uno de los puntos más vigilados de Europa con un nivel de impunidad que no puede explicarse solo por la habilidad de los delincuentes. Algún eslabón del sistema que debía detenerlos falló, algunos fallaron varias veces. Y algunos, con toda probabilidad, no fallaron porque nadie les pagó para tener éxito. La corrupción institucional que rodeó al clan de los MENA no fue la causa de su existencia. Fue la condición que permitió su perpetuación. Esto es importante entenderlo. Una organización criminal de esa escala, en un territorio con esa densidad policial y con esa proximidad a una frontera internacional, no puede sobrevivir 3 décadas solo por competencia operativa. Necesita espacios de impunidad estructurados. Necesita que algunas preguntas no se hagan, que algunos informes no se eleven, que algunos expedientes se pierdan en el cajón correcto. Y para que eso ocurra, alguien tiene que tomar decisiones activas de no actuar. Ese es el legado más oscuro de los MENA, no el hachís, no la cocaína, no las gomas cruzando el estrecho a las 3 de la madrugada. El legado más oscuro es la demostración de que las instituciones democráticas tienen una capacidad de captura que supera la que sus propios diseñadores contemplaron. Que en territorios periféricos, olvidados por el desarrollo, con tasas de desempleo que hacen de la economía sumergida la única economía real, la frontera entre lo legal y lo ilegal no es una línea, es un espectro. Y en ese espectro, una familia con suficiente dinero, suficiente tiempo y suficiente inteligencia estratégica puede instalarse durante generaciones. El modelo operativo de los MENA ha sido estudiado por académicos, por agencias de inteligencia, por unidades especiales de la Guardia Civil. Ha servido como referencia para entender cómo funciona el crimen organizado cuando alcanza la madurez institucional, cuando deja de ser un grupo de delincuentes y se convierte en una estructura con relaciones, con capital social, con presencia en la economía legítima y con la capacidad de sobrevivir la pérdida de sus líderes fundadores. Porque ese es otro dato que no suele aparecer en los titulares. Los MENA no eran irreemplazables. La organización que construyeron tenía la sofisticación suficiente como para sobrevivir a las detenciones en sus escalones medios. Estaba diseñada para compartimentarse, para que la captura de un elemento no comprometiera automáticamente al siguiente. Lo que la desarticuló no fue solo la presión policial, fue la confluencia de factores que ningún arquitecto criminal puede controlar del todo. La evolución tecnológica de la vigilancia,
la interrupción del suministro internacional, las fracturas internas generadas por la presión económica y finalmente las delaciones que produce el miedo cuando el barco empieza a hundirse. El campo de Gibraltar hoy es una zona bajo una presión criminal diferente. La atomización que siguió a la caída del clan ha generado estructuras más violentas, menos predecibles, sin la moderación estratégica que caracterizaba a los MENA. El tráfico de cocaína en el estrecho no solo no desapareció. En algunos periodos posteriores a los grandes operativos, los datos de incautación en rutas alternativas sugieren que el volumen total se mantuvo o incluso creció. La droga encontró otros caminos, siempre los encuentra. Las instituciones españolas aprendieron lecciones importantes del caso. El SIBE fue mejorado y ampliado. La cooperación con Europol y la DEA se profundizó. Se crearon unidades especializadas en análisis financiero criminal para detectar los patrones de blanqueo antes de que el cemento endurezca definitivamente. Se endurecieron los mecanismos de control interno en los cuerpos de seguridad para minimizar las filtraciones. Pero las lecciones más importantes no son las tácticas, son las estructurales. Son las que obligan a preguntarse por qué en el campo de Gibraltar y en tantos otros territorios periféricos de Europa, el crimen organizado no es una anomalía sino una respuesta racional a condiciones materiales que el Estado no ha sabido o no ha querido resolver. La gente no se une a redes de narcotráfico porque sea mala, se une porque el narcotráfico paga cuando el mercado de trabajo no paga, porque el clan ofrece comunidad cuando la institucionalidad ofrece abandono. Porque la identidad de quien desafía al Estado tiene en algunos contextos más valor social que la identidad de quien lo obedece. Eso no justifica nada, pero explica todo. Y explica también por qué la historia de los MENA no es la historia de una excepción. Es la historia de un sistema que tiene condiciones geográficas específicas, el estrecho, la proximidad a Marruecos, la presión migratoria, la economía sumergida, pero que tiene también condiciones estructurales que se repiten en decenas de territorios europeos donde la globalización ha generado ganadores muy visibles y perdedores muy silenciosos. El clan cayó. Eso es cierto, pero el terreno que lo hizo posible sigue ahí. Las playas siguen siendo las mismas. El agua sigue teniendo 14 kilómetros en su punto más estrecho. Y la necesidad de alguien que controle ese paso, que cobre ese peaje, que administre ese tráfico, sigue siendo una constante que ningún operativo policial puede eliminar por sí solo. Los MENA fueron el nombre. El estrecho es el problema. Y los problemas del estrecho no desaparecen con un juicio. No desaparecen con condenas, no desaparecen ni siquiera cuando los arquitectos del sistema pasan el resto de sus vidas entre rejas contemplando el mismo mar desde el otro lado de una valla. Los problemas del estrecho esperan, con la misma paciencia con que los MENA esperaron durante décadas a que alguien intentara detenerlos en serio. Y cuando alguien lo intentó, la frontera ya llevaba 30 años siendo suya. Hay una última dimensión de esta historia que rara vez aparece en los titulares y que quizás sea la más importante. Los MENA no eran una anomalía generada espontáneamente por el narcotráfico internacional. Eran el producto terminal de décadas de desinversión pública en un territorio que la España democrática trató durante demasiado tiempo como un problema geopolítico heredado en lugar de como una comunidad humana con necesidades reales. El campo de Gibraltar nunca fue una prioridad de desarrollo industrial, nunca fue un destino turístico de primer nivel, nunca fue el objetivo de ningún plan de regeneración económica que durara más que un mandato político. Era simplemente el extremo sur. Y en los extremos, cuando el Estado retrocede, siempre hay alguien dispuesto a avanzar. Los MENA avanzaron. Llenaron el vacío con empleo, con protección, con identidad, con una economía paralela que daba sentido a existencias que el mercado formal había descartado. No lo hicieron por altruismo, lo hicieron porque era un negocio. Pero el resultado fue el mismo que el del Estado cuando funciona bien. Un territorio que se siente sostenido por alguien. La diferencia es que ese alguien movía toneladas de cocaína hacia los bares y las calles de Europa occidental. Eso es lo que hace que la historia de los MENA sea difícil de contar con una sola voz. Porque exige reconocer que el crimen organizado, en ciertos territorios y en ciertas condiciones históricas, no es la antítesis del orden social. Es su sustituto, y destruirlo sin reconstruir aquello que lo hizo posible es simplemente cambiar el nombre del problema. La frontera sigue ahí.
El agua sigue siendo la misma. Hay una cosa que los grandes operativos antidroga no pueden confiscar: la memoria del territorio. Y en la línea de la Concepción hay hombres de 40 años que de niños vieron pasar las gomas y aprendieron que hay dos tipos de leyes: las que están escritas y las que manda quien controla el agua.